La Ley de Prevención de Riesgos Laborales fija un conjunto de principios de la acción preventiva que son prescripciones relativas a cómo se ha de prevenir y cómo elegir el tipo de medidas que se van a adoptar. Fíjate cuando los estudies que el orden en que se presentan no es por casualidad. Tanto las personas empresarias como las trabajadoras cuentan con una serie de medidas para cumplir con muchos de estos principios de la acción preventiva. Ya los conoces, aunque no te hayas dado cuenta. Verás, la primera de ellas es la prevención, que es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. La segunda es la protección, que son las medidas que minimizan, a veces incluso evitan, las consecuencias del daño provocado, de modo que no se centran sobre la causa del riesgo, lo hacen sobre el sujeto. Si aún quedan riesgos que no se han podido evitar, el empresario tomará medidas de protección colectiva o individual para eliminar o reducir los daños laborales que dichos riesgos puedan ocasionar. La tercera son medidas complementarias a la prevención y a la protección, como es la señalización. Cuando existe un riesgo, hay un orden a la hora de aplicar estas medidas, que es el siguiente. Primero, evitar el riesgo. Por ejemplo, sustituir una máquina ruidosa. Segundo, controlar el riesgo en origen. Por ejemplo, con un cerramiento antirruido. Y por último, proteger a la persona. Por ejemplo, con protectores auditivos. Es decir, hay que anteponer la prevención a la protección. La prevención se relaciona con la acción de anticiparse, actuar antes de que algo suceda con el fin de impedirlo o para evitar sus efectos. Nos encontramos con medidas de prevención sobre el elemento humano. Las personas son el centro principal de la prevención y el objetivo directo a preservar. También tenemos medidas de prevención técnica. Los accidentes son multicausales y en todo accidente participa en mayor o menor medida el factor humano, pero también el factor técnico. En consecuencia, la forma más práctica y eficaz de evitar los accidentes laborales es la actuación sobre el factor técnico. Y por último, existen medidas de prevención político-sociales. En ellas caben todas las medidas y medios que los poderes del Estado proporcionan para regular las condiciones de trabajo. En relación a la protección, uno de los principios de la acción preventiva es que hay que adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Se entiende por protección colectiva aquella técnica de seguridad cuyo objetivo es la protección simultánea de varios trabajadores expuestos a un determinado riesgo. Tenemos, por ejemplo, medidas de protección colectiva de seguridad como son las barandillas, las redes, los resguardos, interruptores diferenciales y también medidas colectivas relativas al medio ambiente laboral, como son la ventilación, la extracción localizada o los encerramientos, por ejemplo. Una vez adoptadas tales medidas colectivas y como complemento de estas, se pueden utilizar medidas de protección individual, aquellas que son para uso exclusivo de una persona. La protección personal tiene por objeto interponer una última barrera entre el riesgo y el trabajador mediante equipos que deben ser utilizados por él o ella. Los EPIs, los equipos de protección individual, son la última barrera entre la persona y el riesgo. Actúan no sobre el origen del riesgo, sino sobre la persona que lo sufre. No eliminan los riesgos, sino que pretenden minimizar sus consecuencias. Los EPIs deben utilizarse cuando los riesgos no se pueden evitar o no pueden limitarse suficientemente mediante técnicas de protección colectiva o introduciendo cambios en la organización del trabajo. La finalidad de la señalización es llamar la atención sobre las situaciones de riesgo de una forma rápida y fácilmente comprensible. Pero atención, no sustituyen a las medidas preventivas y en ningún caso la señalización puede sustituir la adopción de medidas técnicas de protección colectiva, ni tampoco a la información y formación de los trabajadores sobre los riesgos. La señalización puede ser de tipo visual, acústico, olfativo y táctil, pero las más usuales son las señales visuales y las acústicas. Estás acostumbrado a convivir con ellas, aunque es posible que no lo hayas reflexionado jamás.